Hola, hoy veremos la historia de un cocinero que pasó casi toda su vida trabajando en restaurantes ajenos, sin reflectores ni atajos. Durante años sostuvo cocinas que no eran suyas, mientras dentro de su propia familia era visto como alguien menor, alguien fácil de subestimar. Cuando finalmente decidió apostar por su propio proyecto, no solo tuvo que enfrentar el riesgo financiero y el agotamiento físico, sino también el desprecio, la deuda impaga y la traición de quien menos lo esperaba. Si todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Me ayuda a subir contenido diario. Robó mi empresa mientras luchaba en un hospital. Le dijo a mi hijo que él era el nuevo dueño y que yo no regresaría. Esas palabras sellaron su destino. Mi recuperación no fue solo física, fue el plan para aniquilarlo profesional y personalmente. Tengo 40 años y durante casi toda mi vida adulta trabajé en cocinas ajenas, en Athens, Georgia. Fui jefe de línea, encargado, el tipo que abría el local y lo cerraba de noche. Sabía manejar una cocina como pocos, pero nunca había sido mi cocina. Mientras tanto, mi hermano mayor, Edward, construía su carrera en el sector inmobiliario y siempre me trató como si yo fuera solo la ayuda. 3 años mayor que yo, convencido desde joven de que era el inteligente de la familia. Yo bajé la cabeza durante años. Trabajé, ahorré, aprendí. Mi idea siempre fue clara: abrir un restaurante de comida casera, de confort, un lugar donde la gente fuera tratada como personas y no como márgenes de ganancia. Eso me lo enseñó mi padre. A él se lo enseñó el suyo. Era la forma de la familia. El 14 de marzo de 2018, estábamos sentados en la cocina de mi casa cuando le mostré a Edward el plan de negocios. El concepto se llamaba Nuestra Cocina Familiar, comida sureña, precios justos, barrio del lado este de la ciudad. Edward miró los números durante no más de 30 segundos. Luego empujó la carpeta de vuelta hacia mí, como si estuviera sucia. Esto es tierno, Thomas, dijo. Pero tú no eres un empresario. Eres un cocinero con delirios de grandeza. Le recordé que llevaba 15 años dirigiendo cocinas. Cocinas de otros, respondió. No es lo mismo que firmar cheques. Se reclinó en la silla, cruzó los brazos y remató. ¿Quieres que invierta en esto? Tendría más posibilidades de éxito prendiendo fuego al dinero. Le dije que no le estaba pidiendo inversión, sino si quería formar parte de algo. ¿De un proyecto destinado al fracaso? No, gracias. Tengo inversiones reales. Edward siempre fue así. El éxito moderado que tuvo en bienes raíces fue suficiente para desarrollar una arrogancia constante. Lo irónico es que en 2015, cuando él tuvo una oportunidad segura, un centro comercial pequeño, necesitó $40,000 para cerrar el trato. Me los pidió. Me rogó. Prometió devolverlos en 6 meses con intereses. Le presté el dinero. Firmamos un pagaré que él mismo redactó. Se fue como si me estuviera haciendo un favor aceptando mi ayuda. Mi padre lo llamó ayudar a la familia. Cuando pregunté por el pago, Edward me dijo que era mezquino. 3 años después, solo había recuperado unos $8,000. Los pagos llegaban cuando a él le daba la gana. A veces pasaban 6 meses y luego aparecía una transferencia de $500 con un mensaje: luego mando más, hermano. El centro comercial funcionó bien. Simplemente, pagarme no era una prioridad. Porque para personas como él, el dinero familiar no cuenta. Así que cuando llamó a mi restaurante un proyecto fallido, no discutí. Archivé sus palabras en el mismo lugar donde guardé el pagaré, documentado, esperando. Gracias por tu opinión, le dije. Los restaurantes fracasan. El 90%, agregó. Vas a quemar tus ahorros y volver en 2 años pidiéndome trabajo. Se levantó, miró el reloj y soltó. Es tu dinero, tu funeral. Contarle a mis padres no habría servido de nada. Siempre preguntaban qué había hecho yo para provocarlo. Me quedé solo mirando el plan y el logotipo que Mary, mi esposa, había diseñado tras semanas de trabajo: un tenedor y un cuchillo cruzados sobre una casa de campo. Nuestro hijo Oliver, de 12 años, escuchaba desde el pasillo. Tu tío Edward es un imbécil, dijo. Cuida el lenguaje. No estoy equivocado. No lo estaba. Abrimos el restaurante en octubre de 2018 con un préstamo SBA de $180,000 y una segunda hipoteca de $60,000. Todo lo que habíamos ahorrado en 20 años estaba allí. Mary firmó todo conmigo. Si fallábamos, no cerrábamos un local, destruíamos nuestra vida. El primer año fue supervivencia pura. Jornadas de 14 horas, 6 o 7 días por semana. Mary llevaba las cuentas de noche. Yo entraba a las 5 de la mañana. Oliver trabajaba los fines de semana limpiando mesas y cobrando hasta que las manos se le agrietaban. Hubo 3 meses en los que pagar sueldos era una apuesta. Dejé de cobrar salario. Mary trabajó como freelance. Oliver tomó un reparto de periódicos.
Pero no quebramos. La carne ahumada se vendía sola. Los clientes habituales crecían. Para 2020, la segunda hipoteca estaba saldada. Para 2022, pagamos el préstamo SBA antes de tiempo. En 2023, facturábamos 1,2 millones al año con un margen del 19%, algo casi legendario en este rubro. Mientras tanto, yo seguía documentando la deuda de Edward. Aún me debía $26,400. El pagaré tenía cláusula de aceleración por incumplimiento. Nunca la ejecuté. Solo esperé. Edward notó el éxito cuando los periódicos locales empezaron a hablar de nosotros. Comenzó a llamar, a pasar a saludar, a sugerir charlas de negocios. En febrero de 2023, finalmente lo dijo. Quiero entrar. Estábamos en el estacionamiento, a punto de empezar el turno de la noche. Me lanzó el discurso: sociedad, capital, contactos, expansión. Me reí. ¿Qué tiene gracia? ¿Que hace 5 años llamaste a esto un fracaso? Dijo que se había equivocado. ¿Y puedes admitir que todavía me debes $26,000? Se tensó. Eso es otra cosa. No lo es. 8 años de deuda impaga y ahora quieres asociarte. Intentó nuevamente el discurso de que yo era solo un cocinero. Le dije un no definitivo. Estás cometiendo un error. Mi funeral, ¿verdad? ¿Se fue? Esa noche mi madre me escribió: Edward dice que lo humillaste. Nada sobre el contexto. Nada sobre la deuda. Agosto de 2023. Colapsé en la cocina durante la preparación del almuerzo. Un minuto estaba revisando inventario, contando tomates, pensando en llamar al proveedor. Al siguiente, estaba en el suelo. Daniel, mi sous chef, gritaba mi nombre mientras llamaba al 911. Alguien me sostenía la cabeza con una toalla fría. Aguante, señor, aguante. Infarto. No masivo, pero serio. 2 stents, UCI 3 días, 6 semanas fuera de combate. Sin estrés. Sin trabajo físico. Sin restaurante. Sin excepciones. Y ahí fue cuando mi hermano decidió que era su oportunidad. El médico repitió la expresión de cambios en el estilo de vida tantas veces que terminé perdiendo la cuenta. Cada vez que la decía, sentía que marcaba el final de todo lo que había construido durante años. No hablaba solo de salud, hablaba de límites, de pausas forzadas, de dejar de estar al frente de mi propio mundo. Mientras yo permanecía en esa cama de hospital, Mary se encargó de todo lo práctico. Coordinó llamadas, revisó cuentas, respondió correos. Siempre fue fuerte en los momentos difíciles. Daniel asumió el rol de gerente interino sin dudarlo. Había estado conmigo desde el 3er mes de apertura del restaurante. Conocía cada rincón del lugar, cada proceso, cada falla y cada solución. Podía manejar la cocina con los ojos cerrados si era necesario. Para entonces, Oliver ya tenía 17 años. Llevaba 2 años trabajando en el salón. Sabía el nombre de cada cliente habitual. En muchos casos, también sus historias personales. Entre él, Daniel, Mary y el resto del equipo, gente que se había quedado incluso en los años más duros, el restaurante podía seguir funcionando. Yo necesitaba creerlo. Me aferré a esa idea como si fuera lo único estable que me quedaba. El segundo día de hospitalización apareció Edward. Llegó con una actuación impecable de hermano preocupado. Todo medido, todo pulido. Traía flores para Mary, rosas amarillas, sus favoritas. Eso significaba que había investigado o preguntado. Se sentó junto a mi cama, preguntó por mi recuperación, habló con una empatía ensayada que casi parecía sincera, si uno no lo conocía bien. Propuso ayudar mientras yo me recuperaba. Fui claro. Le dije que Daniel estaba a cargo de la operación diaria, que Mary manejaba las finanzas y que Oliver coordinaba el frente del local. Le dejé claro que él no tenía ninguna función allí. Su sonrisa se tensó apenas. Esa sonrisa que la gente usa cuando escucha un no, pero lo interpreta como un todavía no. Intentó el discurso familiar. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. No estás asegurando nada, le respondí. Si apareces en el restaurante dando órdenes, estarás invadiendo propiedad privada. No me pongas a prueba. Asintió como si estuviera de acuerdo. No lo estaba. Más tarde llamó mi padre. No preguntó cómo me sentía, ni qué había dicho el médico. Su primera pregunta fue si Edward ya estaba ayudando. Eso lo dijo todo. Desde el hospital le escribí a Daniel y a Mary un mensaje claro. Edward no tiene ninguna autoridad. Si aparece, ignórenlo y avísenme de inmediato. La primera semana fue cualquier cosa menos tranquila. Edward apareció de todos modos. Se sentaba en una mesa con su computadora portátil, hacía preguntas al personal como si estuviera auditándolos, y se presentaba ante quien quisiera escucharlo como alguien que estaba ayudando a manejar el negocio mientras Thomas se recupera. Daniel fue directo con él. Tú no trabajas aquí.
Al día siguiente volvió desde la apertura y se quedó hasta después del cierre. En la segunda semana empezó a reorganizar el lugar como si fuera suyo. Movió el mostrador de recepción a lo que llamó una mejor posición para el flujo de clientes. Esa decisión bloqueó completamente la vista del pizarrón de especiales diarios que yo había construido con mis propias manos. Cambió el sistema de numeración de mesas porque, según él, el suyo era más lógico. Los meseros, que llevaban años trabajando con el esquema anterior, empezaron a confundirse. Después fue por la cocina. Le dijo a Daniel que cambiara la receta del brisket. Argumentó que era demasiado pesada y que debía adaptarse a paladares modernos. Usó esas palabras exactas. Paladares modernos. Daniel se negó. Le dijo que la receta era mía, que era el plato más vendido, que la gente viajaba desde otras ciudades para comerlo. Edward lo miró con frialdad y respondió que lo discutiría con el dueño, como si estuviera hablando de otra persona. Oliver me llamó esa noche. Papá, el tío Edward le dijo a Daniel que iba a hablar con el dueño. El dueño soy yo. Lo sé, pero la forma en que lo dijo, parecía que ya se veía en ese lugar. Lo llamé desde mi habitación del hospital. Edward me habló de optimización, de que Daniel estaba a la defensiva porque los cocineros se apegan a sus recetas. Edward, el brisket es nuestro plato estrella. Y quizá ese sea el problema, respondió. Te estancaste. Le recordé que le había dicho que no estuviera allí. Insistió en que alguien tenía que tomar decisiones. Le ordené mantenerse al margen. No lo hizo. La cuarta semana todo explotó. Esa noche, un martes, Oliver me llamó a las 11:07 de la noche. Recuerdo la hora exacta porque estaba mirando el teléfono cuando sonó. Papá, tienes que saber lo que pasó. Edward había convocado una reunión obligatoria del personal después del cierre. Allí despidió a Charlotte. Charlotte llevaba con nosotros desde 2019. Empezó lavando platos, apenas hablaba el idioma. Con esfuerzo pasó a preparación y luego a la línea. ¿Era la más rápida? La más constante. Nunca faltaba. Su hijo acababa de entrar a la universidad con una beca académica que ella ayudó a costear trabajando dobles turnos durante años. Edward dijo que era poco eficiente y resistente a los cambios necesarios. La despidió porque se negó a cambiar de proveedor de vegetales. El nuevo proveedor que él eligió entregaba productos de mala calidad. Todos lo sabían. La echó delante de todos. Le hizo entregar el delantal en el comedor. Oliver estaba quebrado. Papá, es la mejor cocinera que tenemos. Entonces me dijo lo peor. Edward anunció que mi condición era más grave de lo que se decía, que quizá no sobreviviría, y que él estaba tomando el control del restaurante por la familia. Dijo que quien no aceptara la nueva gestión podía irse con Charlotte. ¿Dónde está Daniel?, pregunté. ¿Se fue? Edward lo degradó a cocinero delante de todos por socavar el liderazgo. Daniel lo mandó al demonio y se fue. Edward usó a mi hijo. Lo hizo pararse frente a todos, darle la mano, como si Oliver respaldara cada palabra que decía. Habló de profesionalizar la operación y dejar atrás la etapa amateur que, según él, yo había creado. Mi hijo, con solo 17 años, obligado a representar una lealtad falsa mientras yo era humillado en mi propio negocio. Le pedí a Oliver que no hiciera nada esa noche. Que se fuera a casa. Que no lo enfrentara. Luego le pedí una cosa más. Necesito los vídeos de seguridad de las últimas 4 semanas. ¿Ya los descargué?, me dijo. Desde la segunda semana. Algo no me cuadraba. Colgué el teléfono sabiendo una cosa con absoluta claridad. Edward había cruzado una línea. Y ahora yo tenía pruebas. Esa noche, exactamente a las 11:30, colgué el teléfono después de una llamada que no había durado más de 2 minutos y marqué el número de mi abogado. Era el mismo profesional que había llevado todos mis asuntos legales desde que abrí el restaurante, años atrás, cuando todo era una apuesta y cada decisión se sentía como caminar sobre una cuerda floja. Con él había hecho lo básico, lo que cualquier negocio serio necesita para sobrevivir: la constitución de la empresa, la creación de la LLC, revisiones periódicas de los contratos de arrendamiento, acuerdos con proveedores de insumos, incluso una disputa menor con un proveedor de carne que nos había entregado menos producto del pactado 3 años antes. Nada dramático. Derecho empresarial sencillo. Lo normal para un restaurante pequeño que intenta hacer las cosas bien, cumplir cada norma, revisar cada cláusula y evitar errores, porque en este rubro un solo descuido puede costarte todo. Pero esa noche no era una consulta más ni un trámite rutinario. No estaba llamando para revisar una cláusula o renegociar un contrato. Cuando le expliqué todo con calma, la toma de control, los despidos sin fundamento, la reunión improvisada con el personal, el anuncio absurdo de que yo estaba muriendo y que él asumía el mando, temporalmente, senteó el silencio al otro lado de la línea. Su tono cambió por completo. La voz que conocía, normalmente medida y casi burocrática, se volvió fría,
precisa, enfocada. Nunca lo había escuchado así. Sonaba como alguien que, después de años de carrera, por fin recibía un caso limpio, claro, imposible de defender desde el otro lado. No tiene ningún respaldo legal, me dijo sin rodeos. No figura en la empresa, no en la LLC, no en las cuentas bancarias, no en ningún documento. Legalmente, es solo un tipo que entró a un negocio ajeno y empezó a fingir autoridad. ¿Puede alguien hacer eso? Pregunté, todavía intentando procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Eso se llama fraude, respondió. Y ya causó daños reales. No levantó la voz ni dramatizó. No lo necesitaba. Le pregunté qué debía hacer, esperando quizás una lista larga o algún tipo de advertencia. No dudó ni un segundo. Documentar absolutamente todo. Cada palabra, cada orden, cada acción. El material que tu hijo guardó es clave. Vamos a notificar a proveedores, empleados, banco y arrendador que esta persona no tiene autorización alguna. Después, lo sacamos legalmente del local. Hizo una pausa breve, calculada. Y luego decidimos qué tan lejos quieres llegar. Pensé en Oliver, de pie en el comedor, obligado a estrecharle la mano a Edward frente a todo el personal. Pensé en Charlotte, llorando en el estacionamiento después de ser despedida de un trabajo que había sostenido durante 4 años, siempre puntual, siempre responsable. Pensé en Daniel, alejándose de una cocina que amaba porque mi hermano había convertido el ambiente en algo tenso, hostil e irreconocible. Pensé en el restaurante mismo, en lo que representaba. Tan lejos como la ley lo permita, respondí sin dudar. Perfecto, dijo. Eso esperaba escuchar. Empezamos de inmediato. A la mañana siguiente, Oliver llegó temprano con un disco duro externo bajo el brazo. Dentro había 4 semanas completas de grabaciones de las cámaras de seguridad, perfectamente ordenadas por fecha y hora. No era un archivo caótico ni improvisado. Era un registro meticuloso de la toma del restaurante por parte de Edward. Ahí estaba él, diciéndoles a los proveedores que tenía autoridad para tomar decisiones durante la emergencia médica. Ahí estaba gritándole a los cocineros de línea por tamaños de porción que nunca habían sido un problema. Ahí estaba despidiendo a Charlotte, inmóvil, con el delantal aún en las manos, mientras 20 compañeros observaban en silencio, sin saber qué hacer porque el hombre que daba órdenes les había dicho que el dueño estaba muriendo. También aparecía sentado en el puesto de recepción, explicándole a un cliente habitual que estaba modernizando la operación y llevando el restaurante al siglo XXI, como si fuera un consultor externo y no un intruso. Y luego, la reunión con el personal. Cada palabra registrada, sin cortes ni ambigüedades. Edward obligando a Oliver a levantarse y caminar hasta el frente. El apretón de manos forzado. El discurso sobre profesionalizar la gestión. El anuncio de que yo no volvería. La amenaza clara y directa. Quien no estuviera de acuerdo con el nuevo liderazgo podía marcharse. Durante todo el vídeo, el rostro de mi hijo intentando mantenerse inexpresivo, conteniéndose, negándose a darle a su tío la reacción que buscaba. Con solo 17 años, ya mostraba más dominio emocional que su propio tío. Vi ese fragmento 2 veces. La segunda, con más atención que la primera. Después volví a llamar a mi abogado. Ese mismo día presentó los documentos. Carta formal de cese y desistimiento dirigida a Edward, enviada por correo certificado y por correo electrónico. Notificación escrita a todos los proveedores aclarando que no tenía autoridad alguna para representar al negocio. Aviso al banco para que cualquier intento de acceso fuera marcado y reportado de inmediato. Comunicación oficial al arrendador. Y, a la mañana siguiente, una orden de prohibición de ingreso. Edward quedaba legalmente vetado del local. Esa noche dejó un mensaje de voz. El clásico discurso de autojustificación, que él había mantenido vivo el restaurante, que yo debería agradecérselo, que todo lo había hecho por la familia. Se quejaba de que hubiera involucrado abogados en asuntos de familia, como si el fraude fuera una discusión doméstica. No le devolví la llamada. No lo creyó. Era evidente que no lo haría. A las 11 de la mañana apareció igual. Entró por la puerta principal como si nada hubiera cambiado y empezó a dar órdenes al equipo de preparación del turno de almuerzo. Oliver estaba en la caja. Lo vio entrar, lo vio hablar con el personal y siguió exactamente el plan que habíamos acordado. Me llamó primero, luego llamó al número de emergencias, y se quedó detrás del mostrador, tranquilo, observando cómo su tío empezaba a entender que algo no encajaba. La policía del condado de Clark llegó en 8 minutos. 2 agentes. Edward discutió, intentó mostrar algo en su teléfono, habló de un malentendido familiar. Le pidieron pruebas de autoridad. No tenía ninguna. Lo escoltaron fuera del local. Todo el turno de almuerzo observó la escena, unas 50 personas quedaron inmóviles, cubiertos detenidos en el aire, mientras mi hermano era sacado por oficiales uniformados. La puerta se cerró.
El restaurante siguió funcionando. Desde el estacionamiento, aún visible por la ventana, me llamó. Te vas a arrepentir de esto, Thomas. Te vas a arrepentir toda tu vida. Habla con mi abogado, le respondí antes de colgar. Mis padres me llamaron furiosos, diciendo que había sido vengativo por involucrar a la policía. Para ellos, Edward volvía a ser la víctima, como siempre. Pero no se rindió. Intentó contactar directamente a los proveedores, diciendo que la carta legal era solo un malentendido entre hermanos. Ya habían sido notificados por escrito, le colgaron sin dejarlo terminar. Intentó publicar en la página del restaurante en redes sociales, afirmando que yo había sufrido una crisis mental producto del estrés de mi enfermedad, que estaba tomando decisiones irracionales y que la familia corregiría pronto la situación. Buscó compasión pública. Quiso hacerme ver como inestable. No pudo acceder a nada. Esa misma noche había cambiado todas las contraseñas. Luego intentó un último movimiento, presentó una solicitud de emergencia en el Tribunal Superior del Condado de Clark, alegando una supuesta copropiedad basada en aportaciones de trabajo y una de asociación familiar implícita. Términos legales que seguramente había aprendido buscando en Internet de madrugada, con bebidas energéticas y autocompasión. El juez la desestimó en 48 horas. No tenía documentos porque nunca existieron. No había inversión. No había contrato. No había sociedad. Solo su convicción absoluta de que merecía lo que yo había construido, de que desear algo con suficiente fuerza le daba derecho a tomarlo. Pero yo no había terminado. En realidad, apenas estaba empezando. Porque todavía estaba pendiente aquel pagaré. Los $40.000 que le presté a Edward en 2015, cuando estaba desesperado por capital, llegó a mi oficina con la cabeza baja y el orgullo momentáneamente guardado en el maletero de su coche. Todavía me debía $26.400 después de casi 8 años marcados por pagos intermitentes, excusas repetidas y promesas que nunca se cumplían. Siempre era el mismo discurso: el próximo mes, hermano, te lo prometo. Lo que Edward nunca comprendió, o nunca quiso comprender, era que aquel pagaré contenía una cláusula de aceleración cuidadosamente redactada en el párrafo 7. Un detalle que probablemente jamás leyó, porque Edward no leía lo que firmaba. Simplemente firmaba. La cláusula era clara y directa: si el prestatario incumplía 3 pagos consecutivos, el prestamista tenía derecho a exigir el saldo completo de inmediato. Sin avisos previos, sin renegociaciones, sin margen para discusiones. O pagaba todo o enfrentaba una sentencia judicial. Edward no solo incumplió 3 veces, lo hizo repetidamente a lo largo de los años. Yo registré cada detalle. Cada pago omitido. Cada cheque rechazado. Cada transferencia fallida. Cada excusa enviada por mensaje. Todo quedó fechado, capturado y respaldado en 3 servicios de almacenamiento distintos. Aprendí hace mucho que cuando tratas con alguien como Edward, la memoria no basta, necesitas pruebas. Mi abogado envió la carta de requerimiento formal el 15 de septiembre de 2023. Edward tenía 30 días para pagar los $26.400 completos, o iniciaría el proceso judicial para recuperar la deuda utilizando todos los recursos legales disponibles en el estado de Georgia: embargo de salario, incautación de cuentas bancarias, gravámenes sobre propiedades. Todo. Edward me llamó fuera de sí. Sacó el argumento del préstamo entre hermanos. Me acusó de convertir un asunto familiar en un problema legal. Dijo que era cruel, frío, calculador. Que no tenía $26.000 disponibles. Intentó desviar el tema hacia el restaurante, hacia supuestas venganzas personales, hacia la idea de que yo no sabía soltar el pasado. Le respondí sin rodeos. No es personal. Me debes dinero. Eso es todo. Tienes 30 días. Habla con mi abogado. No pagó. Probablemente no podía. Sus inversiones inmobiliarias estaban en declive desde la pandemia, y desde hacía tiempo, yo sospechaba que su estilo de vida se sostenía más en crédito que en ingresos reales. Era el tipo de persona que conducía un BMW mientras su cuenta bancaria apenas sobrevivía, que hablaba de flujo de caja para justificar por qué no podía pagar una deuda, pero nunca le faltaba dinero para golf, restaurantes caros o viajes a Las Vegas bajo el pretexto de hacer contactos. En octubre presenté la demanda. El tribunal revisó el pagaré, el historial de pagos y 8 años completos de documentación. Analizaron cada incumplimiento, cada cheque devuelto, cada mensaje enviado a horas intempestivas esperando no recibir respuesta. Edward no presentó una defensa real. El fallo fue inevitable. La sentencia estableció que Edward me debía $26.400, más intereses y costos legales. Total, $31.847. En noviembre solicité el embargo de su salario. A partir de ese momento, el 25% de cada pago que recibiera sería transferido directamente a mí hasta cubrir la deuda.
El mismo hermano que había menospreciado mi restaurante ahora contribuía a su crecimiento con cada depósito quincenal. No voy a negar que lo noté. Revisaba mi cuenta los días 1 y 15 de cada mes. Pero aquello no fue el final. Charlotte presentó una denuncia por despido injustificado ante el Departamento de Trabajo de Georgia. Edward la había despedido sin autoridad legal, sin documentación y sin respaldo alguno. Solo con su ego y una reunión en la que se proclamó jefe. La empresa no fue responsabilizada. Yo reincorporé a Charlotte al día siguiente, con pago retroactivo completo. Ella lloró unos minutos en mi oficina y volvió a trabajar. Edward, en cambio, fue denunciado a título personal por representación fraudulenta y daño material a una empleada. El Departamento de Trabajo investigó. Entrevistaron a Charlotte, revisaron los mensajes que él le envió, hablaron con otros empleados y analizaron los vídeos de seguridad, incluida la grabación de la reunión donde anunció mi salida como si fuera un comunicado oficial. El caso fue escalado. Ya no era un asunto civil. Era penal. Para diciembre, Edward estaba bajo investigación activa. En los círculos empresariales de Athens, la información corre rápido. Sus socios comenzaron a retirarse. Perdió contratos. Los propietarios no querían verse asociados con alguien investigado. En el sector inmobiliario, la reputación es todo. Su socio principal, con quien llevaba años trabajando, me escribió en marzo. Me dijo que había decidido disolver la sociedad. Que no podía trabajar con alguien capaz de hacer algo así. No respondí. No hacía falta. Sus ingresos se desplomaron. Entre el embargo y su reputación dañada, el dinero desaparecía. Supe por familiares lejanos que había tenido que vender su BMW, que su esposa se había mudado y había solicitado la separación por inestabilidad financiera y pérdida de confianza, entregándole los documentos en su propia oficina, frente a los pocos colegas que aún le quedaban. Que estaba buscando apartamentos porque el pago de la casa ya no era sostenible y el banco le enviaba cartas con palabras como ejecución hipotecaria e incumplimiento en negrita y rojo. Mis padres se volvieron silenciosos después de eso. Silenciosos como las personas que eligen un bando y luego observan cómo ese bando lo pierde todo. Dejaron de llamar, dejaron de escribir mensajes, dejaron incluso esas insinuaciones indirectas que solían enviar a través de primos y conocidos hablando de reconciliación familiar. Simplemente desaparecieron. Y viniendo de dos personas que pasaron toda mi vida repitiéndome que la familia era lo más importante, ese silencio repentino me dejó claro cuánto había significado realmente esa palabra para ellos. No sentí lástima por Edward. Ni un poco. Intentó apropiarse del trabajo de toda mi vida mientras yo estaba postrado en una cama de hospital. Humilló a mi hijo de 17 años delante de todo mi personal. Despidió a una mujer con un hijo en la universidad solo porque tuvo la integridad de decirle que no. Esas cosas no se borran con el tiempo ni con excusas. Junio de 2024. Oliver se graduó de la secundaria. Celebramos con una fiesta en el restaurante, cerrado exclusivamente para el evento un sábado por la noche. Charlotte preparó su famoso pastel 3 leches. 3 capas perfectas, crema batida fresca, equilibrado al punto exacto. De esos postres que hacen que la gente cierre los ojos al primer bocado. Daniel también estaba allí. Lo había recontratado en octubre, con aumento de sueldo y el cargo de jefe de cocina. Asistieron los clientes habituales, el personal, la gente que realmente había construido ese lugar conmigo. La familia que sí estuvo cuando importaba. Mis padres aparecieron a mitad de la cena. No los había invitado. No había hablado con ninguno desde septiembre, desde aquella llamada en la que me calificaron de vengativo y cruel por iniciar acciones legales contra Edward. Según ellos, yo estaba destruyendo a la familia por hacer responsable a mi hermano de intentar robar mi negocio mientras yo me recuperaba de un infarto. Pero ahí estaban, de pie en la entrada del restaurante cerrado, durante la fiesta privada de graduación de mi hijo. Como si tuvieran todo el derecho de estar ahí. Como si su presencia fuera un favor que yo debía agradecer. El comedor quedó en silencio. Todos entendieron lo que estaba pasando. Los ojos de mi madre ya estaban enrojecidos. Lágrimas ensayadas. Seguramente llevaba llorando en el auto los últimos 10 minutos, preparándose para su entrada. Mi padre tenía esa expresión rígida, de labios apretados, la que usaba cuando iba a darme un discurso sobre deberes familiares y responsabilidades que, curiosamente, nunca aplicaban cuando yo necesitaba apoyo. Me acerqué antes de que avanzaran más. Tienen que irse, Thomas, dije con calma. Por favor. Solo queremos hablar, respondió mi madre, con la voz quebrada. Queremos estar aquí por la graduación de Oliver. Es nuestro nieto. No confirmaron asistencia, respondí. No estaban invitados. Esto es un evento privado. Somos familia, dijo mi padre, elevando la voz lo justo para que lo escucharan algunas mesas. No puedes prohibirnos estar en la graduación de nuestro nieto por un simple conflicto de negocios con tu hermano.
Di un paso más cerca. ¿Conflicto de negocios? Repetí. ¿Así lo llamas? Intentó robar mi restaurante mientras yo estaba hospitalizado por un infarto. Eso no es un conflicto. Eso es fraude. Cometió errores, dijo mi madre, estirando la mano hacia mí. Todos cometemos errores. Me aparté. Pero estás destruyendo a esta familia, continuó. Edward lo perdió todo. Su negocio, su matrimonio, su casa. Vive prácticamente en la miseria porque tú no puedes perdonarlo. ¿Por qué te niegas a mostrar misericordia? Mostré misericordia al no presentar cargos penales, respondí. Al no demandarlo por daños. Ustedes querían que fingiera que nada pasó. Queremos recuperar a nuestra familia, intervino mi padre, con la voz rota. Las cenas de los domingos, las fiestas juntos, nuestros hijos hablándose. Y tú eliges el orgullo antes que la sangre. Oliver estaba inmóvil cerca de la mesa del pastel. Charlotte tenía la mano apoyada en su hombro. Daniel ya se movía en mi dirección, leyendo la situación, preparado para respaldarme como lo había hecho durante 5 años en la cocina. Edward eligió, dije con firmeza. Eligió ignorarme cuando le pedí que se mantuviera alejado de mi negocio. Eligió entrar sin permiso. Eligió despedir a mis empleados. Eligió humillar a mi hijo delante de todo el equipo. Esas fueron sus decisiones. Yo me niego a borrarlas. Estás siendo cruel, susurró mi madre. Lo estás castigando de por vida por un solo error. Ese no es el hombre que criamos. Bien, respondí. El hombre que ustedes criaron habría agachado la cabeza y dejado que Edward se quedara con todo con tal de evitar un drama familiar. Yo crecí. Mi padre intentó un último recurso. Autoridad y culpa. La combinación de siempre. Condujimos 3 horas para estar aquí apoyando a Oliver, y nos echas como si fuéramos extraños. Vinieron a emboscarme en la fiesta de graduación de mi hijo, contesté. Miré a Daniel. ¿Puedes acompañarlos a la salida? Daniel dio un paso al frente. Alto, imponente. Silencioso. Presente. Mis padres lo miraron, luego me miraron a mí. Thomas, por favor, suplicó mi madre, llorando abiertamente. Es tu hermano. Está sufriendo. Dale otra oportunidad. Te lo rogamos. Me están pidiendo que finja que no hizo lo que hizo, respondí. No. Salgan de mi restaurante. Algo cambió en el rostro de mi padre. La autoridad se desmoronó. De pronto parecía viejo. Derrotado. Se dieron la vuelta y se marcharon. Mi madre sollozaba, apoyada en el hombro de mi padre, mientras cruzaban la puerta y desaparecían. El comedor quedó suspendido en un silencio espeso, casi incómodo, como si el aire mismo se hubiera detenido. Durante unos segundos nadie supo qué hacer ni qué decir. Las miradas iban y venían, cargadas de sorpresa, de incomodidad y también de una especie de alivio que pocos se animaban a reconocer en voz alta. Entonces, uno de nuestros clientes habituales, de esos que han estado con nosotros desde que el restaurante era poco más que una apuesta arriesgada, se puso de pie lentamente y comenzó a aplaudir. No fue un aplauso ruidoso ni teatral, fue firme, decidido. Ese gesto bastó. Como una ola que empieza pequeña, otros se sumaron. Primero 2 mesas, luego otra más, hasta que el sonido llenó el lugar. Respiré hondo y caminé hasta Oliver. Le apoyé una mano en el hombro, sintiendo cómo se tensaba apenas bajo mis dedos. Lo siento, le dije en voz baja. De verdad. Siento que hayan intentado arruinar tu celebración. Siento que hayas tenido que presenciar todo eso. Oliver negó con la cabeza y me miró de frente. Sus ojos estaban serenos, demasiado serenos para alguien que acababa de cumplir 18 años. No había rabia, ni confusión, ni vergüenza. Solo claridad. Era la mirada de alguien que, por necesidad, había crecido antes de tiempo. No te disculpes, respondió. Vinieron a intentar hacerte sentir culpable delante de todos. Eso es manipulación. Hiciste lo correcto. Nuestros abuelos tomaron su decisión, igual que el tío Edward. El perdón no es acceso. Eso aplica para todos. Escucharlo decir eso me atravesó. A los 18 años, él ya lo entendía. Había captado una verdad que a mí me llevó más de 4 décadas aceptar, que la sangre no garantiza lealtad, que compartir ADN no significa compartir valores, que hay personas que usan la palabra familia como una herramienta, casi como un arma, para forzarte a tolerar lo intolerable y a ceder donde nunca deberías hacerlo. Cortamos el pastel. Las risas volvieron poco a poco, primero tímidas, luego más sueltas. La música siguió sonando y la fiesta retomó su curso, distinta, quizá más honesta. Esa noche regresé a casa con una sensación extraña pero liberadora. No me sentía victorioso ni triunfante. Me sentía liviano. Como si hubiera dejado en la puerta un peso que llevaba cargando desde hacía meses, tal vez años.
No porque hubiera ganado algo, sino porque había dejado de responsabilizarme por decisiones que no eran mías. 3 días después, Edward apareció en mi casa. Eran las 6:30 de la mañana, justo cuando yo salía para cubrir el turno del desayuno. El cielo todavía estaba gris, y el aire tenía ese frío húmedo que se mete en los huesos. Lo vi estacionado junto a la acera, dentro de un auto destartalado que no tenía nada que ver con el BMW que había conducido durante años. El mismo BMW que había comprado con dinero que debería haber usado para pagarme. Allí estaba, esperando, como un cobrador de deudas, solo que, esta vez, el deudor era él. La ironía era tan evidente que casi resultaba absurda. Nada de esa escena se me escapó. Cada detalle quedó grabado. Caminé directo hacia mi camioneta, sin saludarlo. Él bajó del coche y me siguió. Sus pasos resonaban en el camino de entrada, rápidos, torpes, cargados de urgencia. Todo en él transmitía desesperación ahora. Thomas, espera. Por favor. Solo un minuto. Eso es todo lo que te pido. Me detuve. Me giré. Lo miré. Había empeorado desde la última vez que lo vi en enero, en el juzgado, durante la audiencia final por el embargo del salario. Ese día estaba sentado en la mesa del acusado, con un traje que ya no le quedaba bien porque había bajado de peso. Un peso que no podía permitirse perder. Ahora estaba aún más delgado. La ropa le colgaba de los hombros. Tenía ojeras profundas, la piel apagada, como si no hubiera dormido en semanas, lo cual, con toda probabilidad, era cierto. La arrogancia que siempre había definido a Edward, esa seguridad con la que entraba a mi restaurante y daba órdenes como si fuera el dueño, había desaparecido por completo. En su lugar había algo roto, algo urgido, algo que quizá me habría provocado lástima si no recordara la cara de Oliver durante aquella reunión con el personal. Si no recordara a Charlotte llorando en el estacionamiento. Si no recordara a Daniel alejándose de una cocina que amaba porque el ambiente se había vuelto irrespirable. Mamá y papá me contaron lo que pasó, dijo finalmente, con la voz áspera, gastada. Como los echaste de la fiesta de Oliver. Como dijiste que habías terminado con todos nosotros. Dije que había terminado de dejarme manipular, respondí. Si ellos quieren interpretar eso como que he terminado con ellos, es su decisión. Están intentando arreglar las cosas. Reunir de nuevo a la familia. ¿No puedes verlo? ¿Emboscándome en la fiesta de graduación de mi hijo? ¿Pidiéndome que finja que tú no intentaste destruir mi vida? Eso no es arreglar nada. Eso es barrer todo debajo de la alfombra y esperar que nadie recuerde lo que pasó. Entonces llegó la disculpa ensayada. Palabras medidas, frases repetidas. Dijo que había cometido errores. Dijo que lo había perdido todo, su negocio, su matrimonio, su casa. Enumeró sus pérdidas como si fueran fichas de un juego. Me preguntó cuánto más necesitaba. Las consecuencias no caducan solo porque estés cansado de sufrirlas, le dije. ¿Qué quieres de mí? Preguntó. Te lo ruego. Allí estaba, en mi entrada, a las 6:30 de la mañana, suplicando otra oportunidad. Y por primera vez entendí que no sentía nada. Tú no eres mi hermano, le dije. Eres alguien que comparte mi ADN y que intentó robarme la vida cuando yo estaba en mi punto más débil. Y esto se termina aquí. El corte es definitivo. Tal vez algún día te perdone desde lejos, de una forma que no afecte mi día a día. Pero perdonarte no significa confiar en ti. No significa que te quiera en mi vida. No significa que formes parte de mi familia, de mi negocio o del futuro de mi hijo. Eso lo destruiste tú, no yo. Respiré hondo y fui absolutamente claro. El embargo continúa hasta que pagues cada centavo. La orden de alejamiento es permanente. Si vuelves a contactarme, presento cargos por acoso. Si vuelves a aparecer en mi casa, llamo a la policía. Si intentas contactar a Oliver o a Mary, solicito una orden de restricción. No es negociable. Antes de irme, le dije una última cosa, con la voz firme. Thomas, aléjate de Edward mientras aún puedas. Se quedó allí, inmóvil, durante varios segundos. Me miraba como si el hermano menor al que siempre había creído poder manipular hubiera sido reemplazado por alguien completamente inaccesible. Finalmente, volvió a su coche y se fue. No he vuelto a saber de él desde entonces. Tampoco de mis padres. 8 meses de silencio absoluto y contando. Sin tarjetas de cumpleaños para Oliver, sin llamadas en días festivos, sin mensajes de solo quería saber cómo estás. Nada. Las mismas personas que pasaron toda mi infancia dándome lecciones sobre la importancia de la familia han decidido, al parecer, que la familia solo importa cuando les resulta conveniente. Cuando soy yo quien cede. Cuando soy yo quien finge que nada pasó. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberlos cortado. Si pienso en escribirles. Si me quedo despierto por la noche preguntándome si fui demasiado duro, demasiado frío, demasiado inflexible. No lo hago,
Ni una sola vez. Ni siquiera cerca. El restaurante sigue creciendo. El año pasado cerramos con 1.8 millones de dólares. Márgenes que hacen que otros dueños se queden mirando dos veces. Un segundo local en Watkinsville está en camino, si los permisos salen adelante. Misma comida, misma lista de reproducción, mismas reglas. Oliver está en la universidad, aprendiendo los números y trabajando los fines de semana. Quiere sumarse al negocio. Estoy de acuerdo con crecer, siempre que el lugar siga poniendo a las personas primero y que la receta del brisket permanezca bajo llave. El mes pasado, Edward finalmente terminó de pagar la deuda de 2015. Transferencia final, $847. Un martes cualquiera. Sin mensaje. Enmarqué el comprobante y lo colgué junto a nuestro primer dólar. Él lo llamó un proyecto fallido. Intentó robármelo mientras yo estaba en el hospital. Y aprendió, demasiado tarde, para qué sirven los recibos.